Bien, mis amados amigos y hermanos de Biblia Libre Prédicas, doy un saludo muy cordial, muy especial a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, por acompañarnos en una nueva prédica de la palabra de Dios, de la Escritura, por acompañarnos de nuevo en este día a poder estudiar lo que hemos venido estudiando ya durante un tiempo. Quiero saludar a todos aquellos que en este momento se están conectando con nosotros. Gracias a todos aquellos que están conectados con Biblia Libre Prédicas, a los que ven también nuestro otro canal Biblia Libre, donde ponemos videos más corticos y con algún humor, algo de sarcasmo, algo de humor juvenil, para que usted también pueda aprender la palabra de Dios finalmente. Y aquí, que son prédicas de la palabra de Dios, donde profundizamos ya teológicamente sobre algunos conceptos, hemos venido trabajando el tema de la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. Y hemos hablado de la cadena de salvación, hemos hablado de todo ese tema. Tenemos ya desde diciembre del año pasado hasta hoy, tenemos una cantidad de temas. Ahí usted puede ir a nuestra biblioteca, ahí en nuestro canal de YouTube, Biblia Libre Prédicas, y puede examinar predicaciones anteriores a esta, donde puede entender un poquito más cómo la línea lógica nos lleva hasta aquí, hasta el día de hoy, hasta lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Así que saludo a todos aquellos que ya nos están saludando, que nos mandan bendiciones, que nos escriben cosas muy bonitas. Eso es muy alentador. Quiero decirles que es muy importante para nosotros que le den like, que compartan, que escriban cualquier cosa, cualquier comentario, porque todo eso hace que la plataforma lance más este video y lo puedan ver más personas. Todos esos likes, todos esos comentarios, todo ese compartir el video hace que nos llegue a más personas, y lo que queremos es hacer eso. Queremos es llegar con el evangelio y con la palabra de Dios a más personas como el Señor nos los ha mandado. Alguien por ahí decía que no se iba a guardar en esta época porque el Señor nos había mandado a salir a predicar el evangelio, que cómo se iba a guardar. Pero en aquella época no había internet, no podía predicarse el evangelio por internet, tenía que hacerse personalmente o máxime en cartas. Pablo usó muchísimo las cartas y los apóstoles también lo hicieron. Nosotros podemos usar las cartas, pero tenemos algo más tecnológico que eso. Tenemos la internet, tenemos los medios de comunicación, tenemos el Facebook, tenemos el YouTube, tenemos el Instagram, tenemos el WhatsApp. Pues prediquemos por todos los medios posibles, sigamos anunciando la palabra de Dios a nuestros hermanos. Quiero invitarles a que comencemos en el día de hoy orando, dándole muchas gracias a nuestro Señor por la compañía de cada uno de ustedes, para que el Señor los bendiga, para que el Señor los guarde, para que esté con nosotros en esta mañana y podamos aprender muchas cosas. Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro ahí donde está y vamos a orar con el Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en este día estamos en tu presencia, te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, te proclamamos como el Señor de nuestra vida. Y te damos gracias por el privilegio enorme que nos das de estar reunidos como hermanos, juntos en armonía. Aunque seguramente no nos hemos visto la mayoría en toda la vida, y tal vez con algunos jamás nos veremos en esta tierra, pero aún así son nuestros hermanos, aún así les amamos, aún así les estimamos, aún así damos gracias a ti, Señor, por el honor y la misericordia y el gusto y el placer de poder compartir con ellos la palabra. Muchas gracias, mi amado Dios. Gracias, mi Señor, porque eres bueno, maravilloso, santo y sublime. Sé que algunas personas están en este momento pasando momentos muy difíciles. Sé que algunos seguramente no tienen alimentos en sus casas. Sé que algunos están pasando dificultades económicas muy duras. Sé que otros seguramente están enfermos y están pasando por enfermedades durísimas, y en medio de esta epidemia que llega a nuestro mundo seguramente están luchando con ello. Pero hoy te pido, Señor, que les ayude, les bendigas, que multipliques, Señor, que llegues y seas propicio para con ellos y no falte alimento en su mesa. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y te pido por todos aquellos, Señor, que están pasando por la enfermedad. Nuestra petición, sometida a tu voluntad, es que se sanen. Sánalos, Señor. Yo sé que puedes, creo que puedes, estoy seguro y tengo fe y confío en ti que puedes sanarlos. Te ruego, ese es nuestro clamor, ese es nuestro deseo, que los sanes y que los ayudes. Gracias, Señor, por el privilegio y el honor de estar aquí, porque aunque tengamos dificultades en nuestro mundo,
Aún así tú nos has llamado a predicar la palabra y no pararemos de predicar. Y aquellos que están aprendiendo de ti, que realmente te aman, no pararán de estudiar la escritura, no pararán de estudiar la palabra, no pararán, Señor, de proclamar el evangelio, porque a eso nos has llamado tú. Por eso, mi amado Dios, muchas gracias. Gracias por este privilegio, gracias por este honor, gracias por estar con nosotros, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hemos venido, mis amados hermanos, trabajando el tema de la soteriología, como lo dije al principio. Todo lo que tiene que ver con la cadena de salvación. Y siempre repito la cadena para que se la aprenda. Tiene que aprendérsela. Tiene que aprendérsela de memoria. Primero la elección, a los que antes nos conoció, luego nos eligió, luego nos predestinó, luego nos llamó, luego nos justificó. Después de la justificación primero nos regeneró, luego nos justificó. Ahí me equivoqué yo, ya no me lo aprendí. Otra vez, nos conoció, nos eligió, nos llamó, nos regeneró, ahora sí, nos justificó y luego nos permitió arrepentirnos y luego nos permitió convertirnos y luego de convertirnos el Señor ahora nos trae este tema después de que vimos la justificación en la clase pasada, porque Él ya nos hizo justos. Recuerden que todo esto es parte de la justificación, es decir, la justificación trae dentro de sí varias cosas que pasan al mismo tiempo, instantáneamente en el ser humano. En el momento en el que el Señor te llama y tú respondes, en ese mismo instante, al mismo tiempo, te regenera, te permite arrepentirte, te permite convertirte y quedas justificado. Y además de eso, viene la adopción, que es el tema de hoy. ¿Podemos ser hijos de Dios? ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Qué dice la palabra sobre ser hijo de Dios? ¿Qué es la doctrina de la adopción? Eso es lo que miraremos, estudiaremos, y esto tiene algo bien especial, algo bien bonito que vamos a aprender todos juntos en el día de hoy, ya se van a dar cuenta. Así que comencemos con la adopción. Si existe un acto altruista es la adopción de un niño, y aún más de un adolescente, y más de un adolescente conflictivo. Si hay un acto altruista es la adopción. Cuando usted se casa con alguien y hace que esa persona se incorpore a su familia, usted la eligió o lo eligió porque esa persona tiene unas cualidades, tiene unas características, tiene una forma de ser agradable, por lo menos en el momento en el que la elige, y algo que le llama la atención y usted decide entonces formalizar una relación y que sean juntos una familia. Pero sabemos que hoy en día, y de hecho la palabra también nos muestra cómo en la antigüedad llega un momento en que ya no se puede convivir más en algunas parejas, desafortunadamente, y se separan. Se separan. No debería ser así, el plan de Dios no es ese. Sin embargo, suele suceder y existe la opción legal de hacerlo. Pero la adopción es diferente, porque cuando usted adopta a una persona, un bebé, un niño o un adolescente, usted elige que esa persona haga parte de su familia, le permite que esa persona haga parte de su familia, aún sin saber qué tipo de persona va a ser en el caso de un bebé, o aún sabiendo las dificultades que tiene o conlleva tener un niño más grande o un adolescente. Y sabiendo además que no hay vuelta de hoja, que usted no va a poder arrepentirse dentro de 8 días, y que no va a haber una separación, no va a haber un divorcio. Si usted adopta un niño, ese niño será su hijo hasta que usted muera. Gústele o no. Claro, cuando sea mayor de edad y se mantenga a sí mismo, tendrá usted menos responsabilidades, pero legalmente seguirá siendo su padre. Y eso ya nos hace entender cómo la adopción es un acto mayormente altruista y de amor por el otro. Por eso un acto de amor como ese no tiene comparación. El adoptar a alguien, el darle una familia a alguien que está en una mala familia o que no tiene familia, es un acto de amor puro y maravilloso, y eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Y vamos a entender las características de ese acto. Romanos capítulo 8, verso 14 y 15, mire lo que dice la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ojo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué nos dice? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. Solo aquellos que tienen el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Quienes no tienen el Espíritu Santo no son hijos de Dios. Y de ahí la confusión tremenda que se genera cuando dicen que todos los seres humanos son hijos de Dios, o cuando quieren igualarnos en derechos a todos y usan como pretexto decir que todos somos hijos de Dios. No, eso es una mentira. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación divina, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente existen dos familias. Juan 8, 38 al 47. Y quiero que lo leamos. Devolvamos eso. Si usted tiene una Biblia ahí cerca de usted, por favor, quiero pedirle que vaya al Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 38 al 47. Y dice la palabra de Dios. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Wow. Ojo. Mire lo que sigue diciendo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Verso 39, respondieron eso. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ah, mire eso. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando hablaba mentira, de suyo hablaba, porque es mentiroso y padre de mentira. Tremendo esto. Miren lo que le está diciendo Jesús. ¿Ustedes piensan que son hijos de Dios? ¿Ustedes piensan que son hijos de Abraham? No son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, y ustedes no hacen las obras de Abraham. No son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios me amarían, y ustedes no me aman, me están rechazando. Así que ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque las obras de su padre es lo que quieren hacer. Las obras de su padre. La palabra de Dios dice, y a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo aquel que ama a Jesús y cree en Jesús es convertido en un hijo de Dios. Todos los seres humanos nacemos siendo hijos del diablo. Esto suena duro, esto suena feo. Yo sé que hay muchos, ay no, cambia ese canal de YouTube, ya no me gustó. Yo sé que muchos van a decir, no, pero eso no es así, todos somos hijitos de Dios. Pero no es verdad, eso no es lo que dice Jesucristo. Jesús les está diciendo allá, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque hacen las cosas que su padre quiere que hagan. ¿Y qué es lo que el diablo quiere que sus hijos hagan? Que sus hijos hagan lo que les dé la gana, eso es lo que el diablo quiere. Por eso un mal padre es aquel que quiere que su hijo haga lo que le dé la gana. Finalmente que él sea feliz, que haga lo que quiera. No, ese es un mal padre y no ama a su hijo, así como el enemigo, el diablo, no ama a sus hijos y los deja y quiere que sus hijos hagan lo que les dé la gana, porque el diablo conoce y sabe que la tendencia del ser humano es hacer lo malo. Así que no es que el diablo se sienta a hacer un plan sobre sus hijos, a ver qué quiere que sus hijos hagan.
No es así como funciona. Es que simplemente el diablo sabe que sus hijos son aquellos que nacen físicamente pero no espiritualmente, que están muertos en delitos y pecados, y obviamente les deja libremente, saben que ellos van a hacer la maldad. Y por eso al hacer la maldad hacen la voluntad de su padre el diablo. Hacer la voluntad de su padre el diablo es hacer lo que ellos quieran hacer. Si Dios nos dejara hacer lo que se nos da la gana hacer, no nos amaría. Nos ama precisamente porque lo que queremos hacer no nos deja hacer. Nos ama precisamente porque limita nuestra absoluta, entre comillas, libertad a su palabra, a su voluntad, porque como un padre sabe lo que le conviene a su hijo, así nuestro Dios sabe qué es lo que nos conviene. Cuando nosotros limitamos a nuestros hijos y les decimos esto sí puede hacerlo y esto no puede hacerlo, lo hacemos porque por medio de nuestra experiencia, por medio de los años vividos, por medio de la razón, del estudio, de la capacitación, de la experiencia del fracaso propio, sabemos qué le conviene y qué no le conviene. Y entonces le decimos esto lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer. Limitamos su libertad porque le amamos. No porque encontremos para nosotros egoístamente un beneficio propio, sino porque sabemos que eso es lo que le conviene a él. Eso es lo que le conviene a nuestros hijos. Así es Dios con nosotros, cuando Dios es nuestro Padre. En cambio, la paternidad del diablo es diferente. Les dejan un libertinaje porque sabe que son esclavos de sus delitos y pecados. Así que la voluntad del diablo, de su padre el diablo, como dice Jesús, es dejarlos hacer lo que quieran. Un verdadero padre no deja hacer lo que quiera a sus hijos. Ni así tengan 40, 50 o 60 años. Les pone límites, les llama la atención. Les dice esto no es así, te estás equivocando, estás yendo por un mal camino. Un verdadero padre guía, orienta, instruye, exhorta a sus hijos, anima, recompensa y castiga. Ya vamos a mirar todo eso. Pero eso es lo que hace un verdadero padre. No un mal padre, como es Satanás, que es un mal padre. Pero entonces en ese texto vemos que hay básicamente dos familias. No hay más. Hay dos familias. Aquí está hablando a los más religiosos de su época. No había nadie que pudiese ser más religioso o más justo en su época. Y él les está exhortando y les está diciendo, un no regenerado es un hijo del diablo, así sea muy religioso. Miren lo que está diciendo aquí. No importa cuán religiosos sean ustedes, señores fariseos, ustedes son hijos del diablo. Se lo está hablando seguramente al grupo que se creía más santo, ¿sí? Intocable, ellos eran buenos, nadie nos puede exhortar, nadie nos puede llamar la atención, somos mejores que los demás, que son pecadores, viles y caídos. No. Ustedes pueden ser muy religiosos, pueden tener muchos rituales, pueden ir cada 8 días a la iglesia, pueden hacer oraciones y demostrarle a todo el mundo cuánto aman al Señor y llorar en cada alabanza, pero siguen siendo hijos de su padre, el diablo, porque hacen las obras de su padre, porque no aman y no creen en Jesucristo. En esta semana estaba en una clase de filosofía con los muchachos de 10º grado y ellos me preguntaban, profesor, entonces un ateo que sea muy bueno, ¿no va al cielo? Pero si es bueno, ¿cómo no va a ir al cielo? Y yo le dije, porque es imposible que un ateo sea bueno. Un ateo puede hacer cosas buenas, pero eso no implica que en su naturaleza sea bueno. ¿Por qué? Porque las cosas buenas que el ateo hace buscan generalmente una recompensa, y aunque no buscaran una recompensa, esas obras no serían para la gloria de Dios, y lo único que es bueno tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. En su naturaleza Dios es bueno en sí mismo, por lo tanto nuestras obras no son buenas sino glorifican a Dios. No importa cuántos rituales tuviesen los fariseos, o cuán seguidores de la ley fueran, y cuánto guardaran el sábado, y cuánto hicieran esto y aquello. No importa. No eran buenos porque no creían en Jesucristo. La única manera de convertirnos realmente y que nuestras obras realmente sean buenas es creer en Jesucristo. Porque las cosas no son buenas y Dios las quiere. O no es que Dios las quiera porque son buenas, sino las cosas son buenas porque provienen de Dios, porque Dios es bueno. Así que las obras de estos hombres muy religiosas no eran buenas.
como lo podemos ver en muchas iglesias. Obras de caridad. En este momento están llevando alimento a la gente. Qué bueno, a mí me encanta, me gusta. Eso es bueno que lo hagamos, y quienes me conocen, quienes han estado conmigo en el Zoom, en las diferentes prédicas, saben que les he enfatizado en este tiempo, sobre todo les he enfatizado muchísimo a hacer todo ese tipo de cosas. Llevemos mercado, ayudemos en Biblia Libre, y no tengo por qué hacer alarde de eso porque toda la gloria, honra y alabanza sea para nuestro Señor, pero en Biblia Libre hemos trabajado muy duro para poder llevar la palabra de Dios y poder llevar el evangelio, pero también para poder llevar alimento, para poder llevar sustento, para dar una ayuda económica a muchas personas. Y gracias a Dios por aquellos que nos han ayudado. Pero usted puede tener todas esas obras, y si no glorifican a Dios, si no ama a Jesucristo, si no cree realmente en Cristo, si lo hace porque espera tener una cosecha futura o porque espera que a futuro muchos vengan a su iglesia, fracasó. Todo eso se hace incondicionalmente, vengan o no vengan a mi iglesia. Todo eso se hace para la gloria de Dios. Todo eso se hace no para multiplicar las canastas, como alguien por ahí decía. Todo eso se hace para glorificar a nuestro Padre, porque somos hijos de nuestro Padre y sabemos que es su voluntad. Sabemos que es su voluntad. Así que ser un religioso no te garantiza ser un hijo de Dios. Asistir a una iglesia no te garantiza ser salvo. Tener rituales y leer la Biblia todos los días, o escuchar cientos de miles de prédicas, o dártelas de eructito bíblico, eso no te garantiza ser un hijo de Dios. Solamente arrepentirte de tu pecado, humillarte ante el Señor, reconocer que Jesús es el Señor y querer hacer su voluntad. Y que toda la gloria sea para Él. Eso es lo que te garantiza ser un hijo de Dios y que tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Muy bien. Ahora miremos Juan, capítulo 1, verso 12. Juan 1, 12. Lo acabo de mencionar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, o sea, no eran, ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. No todos somos hijos de Dios, entonces, como lo dijimos al principio. Adán era un hijo de Dios, pero cuando desobedece al Padre, sale de la familia de Dios y comienza a ser parte de otra familia, de la familia del diablo. Solo hay dos familias, como se los dije al principio. Por lo tanto, no todos somos hermanos. Solo somos hermanos aquellos que creemos en el Dios verdadero, en el mismo Dios. Somos hermanos con los que creen en Jesucristo de verdad. Tienen fe real en su corazón, fe verdadera en su corazón. Con ellos somos hermanos. Los otros son hermanos de su padre el diablo, de los hijos de su padre el diablo. Así que no es igual. Ahora bien, fuimos predestinados a ser hijos de Dios. Efesios 1, 4 al 6. Mire lo que dice. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. O sea, Él ya había escogido quiénes iban a ser sus hijos y quiénes no. Nos predestinó. Quien no sabe qué es la predestinación y tiene líos con ese problema, tenemos 4 predicaciones que puede buscar ahí en YouTube sobre la predestinación. 4, donde cogemos básicamente la mayoría de los argumentos de quienes no están de acuerdo con esta doctrina y los desglosamos bíblicamente. 4 mensajes. Si usted escucha uno, queda incompleto. 4 sobre la predestinación. Nos predestinó para ser adoptados según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué? ¿Para qué somos hijos de Dios? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Somos hijos de Dios para que Dios nos dé casa, carro y beca? ¿Somos hijos de Dios para vivir vidas felices? ¿Somos hijos de Dios porque Dios nos quiere hacer felices? ¡No! Eso es una mentira que le enseñan a la mayoría en las iglesias protestantes de hoy en día, o pseudo protestantes, carismáticas, algunas pentecostales. No somos hijos de Dios porque Dios quiera darnos una vida feliz. No, somos hijos de Dios para gloria y alabanza de su gracia. Somos hijos de Dios porque Él quiso que así fuese. Y aun cuando tengamos la peor vida en este mundo, seguimos dando gloria, honra y alabanza a nuestro Señor. Porque la felicidad en este mundo no es la recompensa, y ya vamos a ver por qué. Seguimos. Entonces, cuando salimos de la familia del diablo,
porque éramos de nuestro padre el diablo, ¿sí? Porque las obras de nuestro padre hacíamos, y las obras del padre el diablo que hacíamos antes era básicamente hacer nuestra libre voluntad. Entramos a la familia de Dios. La familia de Dios. Y aquí hay varias confusiones y varias cosas que tenemos que aclarar bastante bien. Algunos hablan de la Sagrada Familia y se refieren a María, José y Jesús. Digamos que esa era una familia terrenal, Jesús en su forma humana. Pero si hablamos de la familia celestial, algunos dicen que la familia celestial está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dicen, claro, este es papá, este es el Hijo, y si este es papá y este es el Hijo, pues el Espíritu Santo es la mamá. Eso dicen, ojo, yo no estoy diciendo eso, no se confunda, eso es lo que dicen. Por allá un tal apóstol, entre comillas, Mesa, dice eso. Pero eso no se lo inventó él. Esa es una doctrina muy antigua, que inclusive los primeros gnósticos y algunos otras religiones que se fueron mezclando con el cristianismo quisieron asumir, porque en las religiones antiguas era muy común que hubiese la figura de una diosa madre, la diosa Diana, por ejemplo, Semiramis, etc. Siempre había una diosa madre. Entonces han intentado acomodar ese concepto de diosa madre, en algunos casos como lo hacen nuestros amigos católicos con la imagen de María, y en otros casos con la imagen del Espíritu Santo. Por ahí hay un video rondando de un tipo que quiso debatir, un video que yo saqué, que no vale la pena ni debatirlo, pero sí me vino a la mente en este momento, diciendo que toda esa historia que estoy sacando, y que estoy diciéndole en este momento, la saqué de los Chips, que eran unas revisticas pequeñitas que vendían en una iglesia por acá en Bogotá. No, hombre, no. Yo soy licenciado en ciencias sociales, soy docente de historia. Cuando les hablo de historia, estoy haciendo referencia a lo que me enseñaron ni siquiera en el seminario, sino en la universidad. Entonces, cuando uno mira históricamente, las primeras religiones que se van a mezclar con el cristianismo quisieron mantener la imagen de su diosa madre. Y por eso van a exaltar primero al Espíritu Santo, ojo, como si fuera una versión femenina de Dios. Y luego van a exaltar a María y van a ponerla en el estatus de madre de Dios y de diosa madre. Cuando nosotros vemos que María habla y dice el Señor Dios mi Salvador. Y si María dice que Dios es su Salvador, quiere decir que María necesitaba salvación. Y si María necesitaba salvación, quiere decir que María tenía pecado. Pero sabemos que por allá rebuscan unos versículos sin contexto, haciendo alegorías y analogías que no tienen nada que ver con una interpretación exegética de la Escritura para justificar que María sí era la madre de Dios. Era la madre de Dios en el sentido en el que dio a luz a Jesús. Y Jesús era completamente Dios. Pero Jesús existió antes de María y ya era la segunda persona de la Trinidad. Así que es María la que proviene de Dios y no Dios el que proviene de María. Ahora, hablemos de esta concepción. De la gente que dice que el Espíritu Santo es una versión femenina. Y entonces cuando nosotros entramos a la familia de Dios, ya tenemos papá, mamá y hermano. Así es como lo ven ellos, viendo la Trinidad. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Pero el Espíritu Santo no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo. Esa es una doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, que no es mi tema hoy, pero que usted puede ir a los videos de Biblia Libre para buscar allá lo que nosotros hemos creído y todos los cristianos a través de la historia alrededor de esta doctrina. Ahora bien, esta es nuestra familia, sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entramos a la familia de Dios, sí. Esa es nuestra familia. Ahora, la herejía de decir que el Espíritu Santo es la madre es una herejía supremamente antigua que ahorita han revivido mucho. ¿Cuál es el argumento? La palabra espíritu en hebreo es la palabra ruaj. Y la palabra ruaj es un femenino. Además ellos dicen, es que el Espíritu hace cosas, el Espíritu Santo que solo hacen las mamás, consuelan, guían, orientan. ¿Que un papá no puede hacer eso? Miren, señores queridos, aunque la palabra ruaj sea en femenino, los filiólogos saben perfectamente que independientemente si está en masculino o en femenino, eso no denota un género propio de la persona a la cual se le está hablando o del grupo de personas de las cuales se habla. Por ejemplo, la palabra hebrea para ejército es de género femenino.
Pero el ejército hebreo jamás fue compuesto por mujeres. Siempre eran hombres. Así que filiológicamente se sabe, y es un dato básico filiológico, que aunque en el hebreo una palabra esté en femenino, no necesariamente indica que ese grupo o esa persona es femenina. En el caso de Dios obviamente no, en el caso del Espíritu Santo no. No estamos hablando de eso. Ahora, Jesús siempre habló en masculino del Espíritu Santo. Le habla de consolador, habla del abogado, Juan 15:26. Siempre habla del Espíritu Santo de forma masculina. ¿Eso quiere decir que el Espíritu Santo es hombre? ¡Tampoco! ¿Cómo así, hermano? Entonces, ¿qué es? Pues es espíritu. Es que eso es lo que dice la Escritura. Dios no es ni hombre ni mujer, es espíritu. Juan 4:24. Porque Dios es espíritu, dijo Jesús. Jesús sí era de género masculino. Jesús, siendo humano, encarnándose en un ser humano, se encarnó en el género masculino. Pero en la gloria, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la gloria, ellos son espíritu. Dios Espíritu, Espíritu Santo y el Espíritu del Hijo, que va a encarnar en Jesucristo y va a tomar forma humana, y que ahora en forma humana está a la diestra de Dios, siendo tanto hombre como Dios, y por eso es intermediario entre Dios y los hombres. ¿Me hago entender? Esa es la diferencia. Pero el Espíritu es espíritu, no es ni hombre ni mujer. La Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es un hombre, no es ser humano, no se lo imaginen. No se imagine la familia de Dios allá, el Padre dando órdenes, el Espíritu Santo haciendo el aseo y el almuerzo. No, no es así. Ahora, Jesús dijo que su madre y sus hermanos son quienes hacen su palabra. Lucas 8:21. ¿Se acuerda? ¿Quién es tu familia? Está el predicando, está con los discípulos, le golpean, le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos te solicitan. Y él dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen mi palabra. Jesús siempre habló del Padre como mi Padre. De hecho, Jesús es el único y el que comienza a hablar de Dios Padre como Padre. Porque en el Antiguo Testamento no se referían a Dios como Padre, se referían a Dios como el Señor, lo bien como el Rey soberano, está bien. Pero Jesús llega con una visión del Padre, con una visión de Dios, Rey, Señor y soberano, pero no solo eso, sino como un Padre íntimo, con una relación con su Hijo. Y les enseña a sus discípulos a tratar así a Dios. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, la relación de padre e hijo la plantea Jesús. Pero Jesús nunca habló de su madre. Jamás dijo, mi madre es el Espíritu Santo. No, nunca. Es que es hasta absurdo. Y no es bíblico. Y ya vamos a ver por qué. El Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. En la naturaleza humana de Jesús, el Espíritu Santo está en él. Gálatas 4:6. Entonces, el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. El Espíritu Santo no es la mamá del Hijo, es el Espíritu del Hijo, es el Espíritu que mora en el Hijo. La divinidad completa del Espíritu Santo mora en el Hijo. Si no, no tendría sentido también, ¿no? No, es que el Espíritu Santo es la mamá de Jesús y María también. Entonces vino el Espíritu Santo sobre María y concibió. Algunos dicen, ¿cómo va a concebir de una paloma? Eso no es así. Nadie dijo que María concibió de una paloma. Jamás. Nadie dijo eso. Es el Espíritu Santo el que viene sobre María y concibe a Jesús. Concibe a Cristo. Ahora, miremos dónde dice. Primero, tú y yo, entonces, cuando entramos a formar parte de la familia de Dios, estamos con el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre y somos parte de una sola familia. No en igualdad de condiciones con ninguno de ellos, no, sino que como el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo mora en el Hijo,
pues nosotros moramos en el Hijo, en el Espíritu y en el Padre. Cristo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, porque es Dios, son uno solo. Y nosotros moramos en el Hijo por medio del Espíritu Santo. Él mora en nosotros y nosotros moramos en Él. Qué hermoso eso. Entramos a la familia de Dios. Usted es familia de Dios. Es familia. No somos cualquiera, no somos un extraño, somos familia cuando creemos en Jesucristo. Somos familia y la familia se cuida, se respeta y nunca se deja de ser familia. Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Ahí está lo que les estaba diciendo. El Espíritu Santo no es la mamá de Jesús, es el Espíritu de Jesús. El Espíritu de su Hijo. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya vamos a profundizar en todas esas cosas. Acá hay una cantidad de conceptos que vamos a profundizarlos. Pero lo que quiero comenzar a desglosar aquí es que el propósito por el cual Jesucristo dio su vida y resucitó es que nosotros seamos adoptados como hijos de Dios y por ende recibamos el Espíritu Santo de Dios. Todos los que somos adoptados por Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, pues usted no es hijo de Dios y no es adoptado de Dios y no es creyente. Por eso Pablo dice, todos tenemos el Espíritu de Dios. Mire, en algunas congregaciones le dicen a usted, ¿ya recibió el Espíritu Santo? ¿O no ha recibido el Espíritu Santo todavía? ¿Ya lo recibió? No, pues no sé a qué se refiere. ¿Ya hablo en lenguas? No, pues yo no he hablado. A ver, repita después de mí. A ver, hágale. A ver, lengua la traba un poquito. Y les ponen realmente. Estaba mirando, hay escuelas donde les enseñan a hablar, según ellos, nuevas lenguas. A ver, diga primero tapa, 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 y yo tapa, 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 tapa. Ahora diga raca para tata para que para que para ¡Ey, lo lograste! Estás hablando lenguas. Ahora el Espíritu de Dios está en ti. ¿Eso es el Espíritu de Dios? Hablar unas lenguas inteligibles, ininteligibles. Eso es tener el Espíritu Santo. ¿Cuándo tenemos el Espíritu Santo? La Biblia nos enseña que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Si no somos sellados con el Espíritu Santo, no somos de Dios. Somos de Dios y somos hijos de Dios porque tenemos el Espíritu Santo. Así que ¿cuándo mora el Espíritu Santo en nosotros? En el mismo momento en que creemos en Jesucristo. No espere una segunda obra del Espíritu Santo. No espere hablar por allá alguna lengua extraña. No espere un fueguito, una cosa, porque no dice eso la Biblia. La Biblia no dice y tendrás que sentir un fueguito y que te barren. No, eso no dice la Escritura por ningún lado. Dice que creas, que te arrepientas, que te conviertas, que Él te justifica y entonces serás adoptado como hijo. ¿Cuándo tienes el Espíritu Santo? ¿Cuándo tienes el Espíritu del Hijo? Cuando entras a ser parte de la familia de Dios. ¿Y cuando entras a ser parte de la familia de Dios? Cuando te arrepientes de tus pecados y te conviertes. Y todo ese acto, como lo hemos visto desde el principio, todo eso es monergista. Todo es un acto de Dios. Dios te eligió, Dios te predestinó, Dios te llamó, Dios te dio fe, Dios te hizo arrepentirte, Dios te permite convertirte, Dios te justifica y Dios te adopta como su hijo. Todo es un acto única y exclusivamente del Señor. Eso, entonces, nos hace hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque tenemos el mismo espíritu. Y es el espíritu del Hijo. Así que tenemos el mismo, eso es como tener el mismo ADN, ¿no? Es una analogía solamente, no venga a decir ahora, ay, se inventó una herejía, que nosotros tenemos el ADN de Jesús. No, es solo una alegoría, estoy intentando que me entiendan un poquito.
Yo soy hermano de mi hermana porque nuestro código genético se parece, tiene algo en común, ¿sí o no? Viene de la misma fuente. Sí, tengo una hermana, saludos a mi hermana. Entonces, viene de la misma fuente. Pues nosotros, como hijos de Dios, tenemos algo que nos une, que viene de la misma fuente. El Espíritu Santo de Dios nos identifica como hermanos. Pero no somos hermanos naturales de Jesús. No estamos en igualdad de condiciones con Él. Ahora, alguno me podrá nombrar en este momento Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció también les predestinó para ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ay, mire, Romanos 8:29 dice que sí somos hermanos de Jesús. Sí, somos hermanos de Jesús, pero hermanos adoptivos. Ojo, somos hijos adoptivos de Dios, no hijos naturales de Dios. Él nos quiso adoptar como sus hijos por pura, mera gracia y misericordia. Pero eso no quiere decir que seamos iguales a Jesús. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Eso también dice. Y el primogénito era el que heredaba la mayor parte de las cosas y era el que tenía la autoridad y era el que mandaba a sus otros hermanos. Entonces Jesús es el primogénito. Nosotros somos hermanos de Cristo, pero hermanos adoptados. No somos iguales, ni estamos a la altura de Cristo, ni tenemos la misma naturaleza de Cristo, ni la misma naturaleza de Dios, porque Cristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. No somos iguales a ellos. No, hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados y estamos cambiando, estamos volviéndonos a su imagen. Y aún así no seremos iguales a Cristo, seremos a su imagen, nos pareceremos a Él, pero no seremos como Él. Y esto nos ayuda a entender todas esas falsas doctrinas que nos dicen que nosotros somos pequeños dioses. Que nosotros nos está creando Dios conforme a su Hijo y entonces vamos a ser iguales a Jesús y estar en el mismo estado. O como dice alguien por ahí, ¿no? Las jirafas dan jirafitos. Los burros, burritos. Los perros, perritos. Los marranos, marranitos. Y Dios, Diositos Jehová Juniors. No, hombre, así no es la lógica, hombre. Por más de que usted permita, adopte a un niño, lo haga ser parte de su familia. Ahora este niño pertenece a mi familia, está en mi casa. Serás de nuestra familia, niño querido. Y usted lo deja entrar a su casa, lo adopta, lo hace parte de su familia. Aunque ese niño sea parte de su familia, ese niño nunca va a tener su mismo ADN. Va a tener todos sus derechos. Seguramente va a ser el heredero de sus cosas. Seguramente va a tener los privilegios. Usted lo va a amar igual que a todos los demás hijos suyos. Pero jamás tendrá su ADN. Nunca. Nunca. Y esto es a lo que quiero hacer referencia. Porque es que estos movimientos de la prosperidad, del reino ahora, apostólico y profético, todas estas herejías, lo que quieren es lo mismo que desde el principio Satanás le vendió a Eva. Coman el fruto. Porque Dios sabe que serán como Él. Nos vende la misma idea. Queremos ser como Dios. Entonces pensamos que claro, como somos hijos de Dios, somos Jehová Junior, somos diositos, dioses pequeñitos. No, así no funciona. Somos hijos pero adoptivos. No tenemos la misma naturaleza del Padre, ni la tendremos jamás. Nuestros cuerpos algún día serán transformados. En la resurrección futura, y después hablaremos de eso, seremos transformados y seremos semejantes a Cristo cuando resucitó. Pero aún así seremos inferiores siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu, porque Él es Dios. Él es Dios. No hay forma alguna, jamás, de ser iguales a Dios. Porque si hubiese alguna forma, Dios no sería Dios. Dios es Dios porque es el absolutamente otro. Porque es absolutamente distinto a nosotros. Entonces no crean esa mentira que estos personajes predican. Uno puede equivocarse en un concepto. O usted puede no estar de acuerdo con algunos conceptos laterales y sin tanta importancia de lo doctrinal. Está bien. O puedo equivocarme en un versículo, o incluso puedo equivocarme en la interpretación. Pero no puedo equivocarme en la naturaleza de Dios y en su relación con la naturaleza humana, porque entonces ya no soy cristiano y no entiendo nada de esto. Las personas que así predican se están equivocando en la ortodoxia, pero no solo en la ortodoxia, sino en el concepto más básico de quién es Dios y quién es el hombre. Y aún así tienen millones de seguidores.
Pregúntese, si se equivocó en eso, ¿en cuántas más cosas menos importantes se habrá equivocado? Los mormones también predican que nos podemos convertir en Dios. Eso no es verdad. Nadie se va a convertir en Dios. ¿Y cuando uno se muere se convierte en un ángel? No, tampoco se convierte en un ángel. No, no se convierte en... Los ángeles son los ángeles y siempre va a haber el mismo número de ángeles. Y siempre ha habido el mismo número de ángeles desde el comienzo de la fundación del universo. Así que tampoco vamos a ser ángeles. Porque algunos dicen, no, es que yo sé que mi abuelito es un ángel en el cielo. No, su abuelito no es un ángel. Puede que esté en el cielo, pero no es un ángel. No podemos cambiar lo que somos. Somos humanos, seres humanos. Algún día seremos glorificados por Dios. Y ya después hablaremos de eso. Pero eso no quiere decir que seamos como ángeles, ni mucho menos que seamos como Dios. Bien. Bien. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Se dan cuenta? No somos hermanos naturales de Cristo, Él es el unigénito de Dios. Somos hermanos pero adoptados en esa condición. Y aún así no tenemos los mismos privilegios. ¿Por qué? Porque Dios puso a Cristo, lo puso y puso todas las cosas bajo sus pies y lo puso de cabeza o como cabeza de todas las cosas existentes. Él es superior y siempre será superior a nosotros. El ser adoptado es una decisión de quien adopta y no del adoptado. Esto es algo muy interesante y muy importante que tenemos que entender. Ser adoptado no es algo que defina a aquel que va a ser adoptado. Si es un adolescente, seguramente alguien quiere adoptarlo y él escoge si quieren que lo adopte o no. Pero primero, el que va a adoptar tuvo que haberlo escogido y haber dicho, yo quiero adoptar a él. Lo quiero adoptar a él, no lo quiero adoptar a ella. Si es alguien, un bebé recién nacido, como nos dice la palabra que somos, nacidos, recién nacidos espiritualmente, cuando Cristo entra en nuestra vida, no tenemos capacidad de elección. Y es aquel que adopta el que elige a quien quiere adoptar. Nuevamente vamos a la elección. Es que todo nos apunta ya otra vez. Cuando ustedes ven el global de todas las doctrinas bíblicas de la salvación, inevitablemente terminamos volviendo a lo mismo. Él fue el que nos escogió. Él decidió adoptarnos. Y si Él decidió adoptarnos, una vez hijos, siempre hijo. Uno no puede devolver a un hijo. Acuérdese de esa frase. Una vez hijo, siempre hijo. Usted no puede llegar allá. En Colombia se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Usted no puede llegar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a decir, mire, yo adopté a este niño hace 9 años, pero ya no me lo aguanto. Es muy cansón, eso se trepa en todo, molesta, chilla, llora. ¿Qué le van a decir en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Pues edúquelo, fórmelo, es su hijo. Uno no devuelve un hijo adoptado. Vine a traerlo, vea, muchas gracias. ¿Me pasa la factura, por favor? No, ya es su hijo, ya lo adoptó, no lo devuelve. Si usted es un hijo de Dios, siempre va a ser un hijo de Dios. Ese estatus es ilógico que se pierda. No tiene lógica pensar que Dios te adopta como un hijo y mañana ya no eres hijo y te vas para el infierno y pasado mañana vuelves a ser hijo y vuelve y te adopta. Entonces, ¿cuántas veces te justifica? ¿Cuántas veces te perdona todos los pecados presentes, pasados y futuros? ¿Cuántas veces hace todo el proceso de la santificación y todo el proceso de la salvación en tu vida? Esa es la contradicción de quienes creen que uno cae y vuelve y vuelve y vuelvo y caigo y puedo perder mi salvación. No, una vez hijo, siempre hijo. Pero si eres hijo y te apartas de tu padre, el padre tendrá que hacer lo que sea necesario para que vuelvas a él. Y pasará lo que tenga que pasar para que vuelvas a él. Porque eres hijo. Inevitablemente como hijo volverás a la casa de tu padre. Porque eres hijo. Y algunos me preguntan, si usted no cree que la salvación se pierde, hermano. Esto va para ti, David. Tema preferido de David. 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 Si tú no crees que la salvación se pierde, y una persona que fue muy cristiano y predicó, hizo cosas buenas y se le vio fruto digno de arrepentimiento, luego se fue al mundo, no volvió y se murió, perdió la salvación.
no la perdió, nunca la tuvo. Pero era un hijo de Dios, no era un hijo de Dios, aparentaba ser un hijo de Dios, pero era un hijo del diablo. Pero predicaba y la gente lloraba. ¿Y qué? Pero mucha gente que se convirtió por lo que él predicó. No, se convirtió por la palabra, no por él. Porque el que convierte es el Espíritu Santo. El que hace la obra es Dios. La palabra es la que nos da fe. Así que no se trata del que predica. Hay muchos que han venido a los pies de Cristo por predicadores de personas que no son, o por predicaciones de personas que no son hijos de Dios. ¿Pasa? Sí, pasa. No es hijo de Dios y aún así Dios quiere usarlo, porque aún las piedras hablarán si es necesario. Y hay muchas piedras que hablan. Y hay muchos que han estado en iglesias donde les predican falsas doctrinas, pero una pequeña parte de la palabra hace que se arrepientan realmente y se vuelven realmente hijos de Dios. Porque lo que hace la obra es la palabra, no la iglesia, ni el título, ni el cartel, ni siquiera el predicador. Esta es una de las razones por las cuales creemos firmemente en que el que comenzó la buena obra la terminará. Que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre y como Padre sabe cómo educarnos. Es que Él no se va a equivocar, es que Él no va a tomar una mala decisión, es que Él va a tener va a tener que hacer lo que tenga que hacer y no se va a equivocar en su proceso, aun cuando nosotros nos equivocamos muchas veces. Pero Él sabe cómo nos lleva, porque a diferencia de nosotros, padres terrenales, que no sabemos educar a nuestros hijos, Él sí sabe. Recuerda eso. Si ustedes, siendo malos aquí en la tierra, saben darle buenos regalos a sus hijos, porque qué padre si su hijo le pide pan, le da una serpiente, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos? Si ustedes y nosotros, siendo malos, nunca descuidamos a un hijo, y por más cosas malas que hagan nuestros hijos, siempre serán nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Por más errores que cometa mi hijo, todo lo que yo tengo es de Él. Y cuando muera será de Él. Por más errores que tenga, por más problemas que tenga, por más cosas malas que haga, todo es, lo mío es de Él. Y nunca dejará de ser mi hijo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Si usted es verdaderamente hijo de Dios, siempre será hijo de Dios. Termino con esto. En la antigüedad existía un proceso de adopción, incluso para que un hijo natural se convierta en un hijo legal. Resulta que los hijos, sobre todo en las familias adineradas y en la cultura grecorromana, y eso se impregna mucho en la cultura judía, todos los judíos helénicos, las familias de un alto estatus, como la familia de Pablo, por eso Pablo es el que utiliza todo este tipo de ejemplos todo el tiempo, un hijo era hijo, pero a su vez este hijo no tenía estatus legal de hijo. Era hijo natural, pero no tenía un estatus legal. ¿Por qué? Primero, había un proceso que se llamaba el ginequeo, que duraba hasta los 7 años. Estaba bajo la educación de la mamá y de la nutricia. Primer proceso. Estaba bajo la educación de la mamá y de la nutricia. Hasta los 7 añitos, hemos dicho cuando era bebé. El papá no se metía mucho con su hijo en ese momento. Luego venía un segundo proceso. Incluso este proceso era tan, digámoslo así, extraño para nosotros hoy en día, que un hijo podía incluso hasta venderse. ¿Cuánto me da por mi hijo? Vea, tiene 5 añitos, está bonito, gordo y cachetón. Ofrezca que está en... Deme 3 vacas y 5 kilos de... Hasta eso hacía. No era muy frecuente, pero se podía hacer. Gálatas 4, 1 al 3. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Ahora entienden por qué Pablo dice eso? Era el ginequeo. Aun cuando el niño es hijo, el heredero es niño, es el dueño de todo, sí, lo será.
en potencia, es el heredero en potencia de todo, pero en nada difiere de un esclavo. Lo trataba el papá literalmente como un esclavo. Por eso les digo, es Pablo el que habla de esto. Pablo es el que nos enseña cómo era ese proceso de adopción y de hacer que un niño perteneciera realmente a una familia. Y luego dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Después de los 7 años, va a estar el niño en manos de tutores, de cuidadores, sobre todo los niños de alta esfera, ¿no? Así también nosotros, dice Pablo, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. El niño es un esclavo. Cuando éramos niños estábamos en esclavitud del pecado, éramos niños, bajo los rudimentos del mundo. Ahora mire, a los 7 pasaba a cargo de un tutor. En griego se denomina, o se le llamaba, en griego no, a ese tutor se le dice un ayo. En griego se denomina un pedagogo, pero no es un maestro. No, el ayo no es un maestro. El ayo es un guía ético y moral. El ayo limita al niño que ya tiene 7, 8, 9, 10, 11 años. Lo limita, le pone límites. El que lo molesta, el que le enseña qué es lo bueno y lo malo, qué debe o qué no debe hacer, ese es el ayo. Pero sigue siendo niño y sigue siendo esclavo. Recuerde usted que Pablo habló precisamente del ayo. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley no justifica a nadie, nadie es justificado por la fe. La ley es nuestro ayo y el ayo era para los niños y los niños eran considerados esclavos. La ley no nos libera, la ley no nos da libertad. Las normas solo limitan nuestra libertad y nos enseñan qué es bueno y qué es malo, pero en sí no nos ayudaron a nada. No somos todavía herederos de nada. Si no acatamos la orden del ayo, no va a tener mayor repercusión porque aún no somos hijos legalmente. No ha sido hecho este niño un hijo legalmente, sino hasta que el padre diga. Es el padre quien determina cuando se va el ayo. Ya no necesitamos el ayo. El ayo ya le enseñó que es bueno y que es malo. Ahora va a ser mi hijo y yo lo voy a guiar porque va a ser el heredero de todo lo mío. Va a heredar todo lo que es mío. ¿Se da cuenta? Cómo la Biblia, cuando la interpretamos a la luz de la historia y de las tradiciones de estas personas de aquel entonces, el contexto histórico, cultural, social, toma otro significado? La ley es nuestro ayo. Es nuestra guía, nos muestra qué es lo bueno y lo malo, pero no nos hace hijos. No nos hace hijos. Quien nos hace hijo es el Padre. Entonces hemos estado bajo la ley. Las personas que no conocen a Cristo, que no aman a Cristo, que no han aceptado al Señor como su único Salvador, que no creen en Él, esas personas viven bajo la ley. Pueden estar en religiones y simplemente ellos viven bajo la ley. Y puedo hacer esto y esto no lo puedo hacer. Y esto si lo hago, eso es pecado. Entonces no quiero hacer pecado. Y no quiero vivir en pecado. ¿Sí? Esa es solo una guía. Esa es solo una guía. Eso no lo va a ayudar a cambiar. Eso no le va a transformar su vida. Eso no lo va a convertir en hijo de Dios. Porque solamente es una guía. La ley es una guía. Las leyes son guías. Son ayo. Pero ¿hacia dónde nos guía la guía? Nos guía a Cristo. Porque en Cristo somos justificados. En Cristo por la fe. Tercero, cuando el padre estimara, venía la adopción. Él recibiría todos los privilegios del heredero. El padre entonces en un momento decide y dice, este niño que ha sido tratado y para mí era un esclavo, porque así veía el padre de familia a su hijo, un esclavo que tiene que obedecer órdenes, que al principio estuvo a las órdenes de su madre, que luego estuvo a las órdenes del ayo. Ahora yo lo voy a liberar, porque ahora será un hijo y heredero mío. Y ahí llegaba oficialmente a ser adoptado, se convertía en hijo legal del padre.
El mismo proceso que nosotros vivimos. Éramos esclavos en el mundo, esclavos en delitos y pecados, hasta que el Señor decidió en su eterna y maravillosa voluntad convertirnos en hijos y hacernos libres. Y no solo libres, herederos. Qué maravilloso eso. Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos más bajo ayo. ¿Qué significa? Lo que el ayo enseñaba al hijo, la limitante o las limitantes éticas y morales que el ayo enseñaba a este niño, ¿eran verdad o era mentira? Eran verdad. Estaba bien. Él quería educarlo como un buen hombre. ¿Sí? Pero cuando el padre adopta legalmente a su propio hijo, ya no es un esclavo, ahora es hijo. En ese momento, el ayo pierde toda autoridad. Las enseñanzas éticas y morales seguían ahí. Pero el niño las va a seguir, o el hombre ya en este caso, el hijo adoptado, las va a seguir voluntariamente. No porque el ayo se lo imponga. No porque el ayo le diga qué tiene o qué no tiene que hacer. Ya no va a ser algo que el ayo le diga. Va a ser algo que él lo va a hacer porque sabe y decide voluntariamente que es lo bueno. Independientemente si lo hace o no lo hace, ya ha sido adoptado por el padre y siempre será hijo de su padre. La ley nos mostraba el bien y el mal y nos sigue mostrando. Por eso la ley sigue siendo válida. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ley nos guía a Cristo y nos muestra el bien, el mal, la bondad, las obras que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros practiquemos. Pero no tiene poder sobre nosotros. No existe una obligatoriedad de la ley. Existe una sumisión voluntaria a la ley de Cristo. Por eso Cristo cumplió la ley. Todos los rituales, toda la liturgia, toda la cuestión del templo, toda la cuestión de las fiestas judías, las 7 fiestas judías, todos los sacrificios, las ofrendas, todo apuntaba a Cristo. Las unciones ungían a las cosas, eso apunta al Espíritu Santo y a Cristo. No a que nosotros andemos echando aceite en un helicóptero, no, esas bobadas no. Apunta a la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. Cristo nombrándonos como reyes y sacerdotes. Al servicio de Él, no para glorificarnos a nosotros mismos. Pero todo apunta a Cristo. ¿Qué nos queda? La ley de Cristo moral, la ética y la moral. ¿Y si la incumplimos ya dejamos de ser hijos? No. Ahora la vamos a cumplir voluntariamente porque entendemos que así debe ser. Debemos honrar a padre y madre porque la Biblia nos enseña eso y que eso es lo correcto y entendemos la ley y entendemos por qué es lo correcto. No simplemente lo hacemos porque sí, sino porque entendemos. Ellos los dieron la vida, ellos se esforzaron por nosotros, ellos cometieron sus errores, son seres humanos, pero merecen que los honre porque eso es bueno. La ley no está simplemente muerta, sino ahora vive por la gracia en nuestros corazones y la practicamos. La ley moral la practicamos porque es bueno hacerlo, porque entendemos por qué tenemos que hacerlo, porque Dios nos ha mostrado la bondad de ello. Bien, creo que vamos a llegar hasta acá, mis hermanos queridos. Me falta lo más bonito. Aquí llegamos a lo más bonito de la adopción. Vamos a terminar el tema de la adopción 2. Adopte un segundo niño para la próxima clase. Pero quiero dejarlos con este pensamiento. Usted, mi amado, es un hijo adoptado por Dios. Dios decidió desde antes de la fundación del mundo adoptarlo. Y usted no lo merecía, pero Él lo adoptó. Usted es parte de la familia de Dios. Y usted tiene un Padre celestial, un hermano en Cristo, un apoyo que es el Espíritu de Cristo que nos une con Dios. Entiende el privilegio tan enorme que hacemos y que tenemos y que Dios nos ha dado de ser parte de su familia. Y entiende el privilegio enorme que es tener hermanos en Dios
hermanos en Cristo. Cuando hace unos años un amigo mexicano vino a visitarme de una iglesia en México, y para los hermanos mexicanos que nos están viendo tal vez sea extraño, aquí en Colombia todo el mundo se habla de hermano. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué más, hermano? ¿Cómo le va, hermano? ¿Qué, hermano? Hermanito. Todos aquí hablamos de hermano. O sea, aquí cuando usted es cristiano no se nota mucho, porque como todos nos decimos hermano entre todos, pues como que en cambio mi amigo de México, no recuerdo de qué parte de México era, llegó y dijo: aquí es muy extraño, todo el mundo es cristiano. Dijo, sí, con ese acento y que yo hago igualito, obviamente. ¿Todo el mundo es cristiano? Yo, ¿por qué dices eso? Pues todo el mundo es solo hermano. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo le va, hermano? Todo el mundo es cristiano. Yo, ojalá. Es una forma simplemente de hablar. Pero en la iglesia, cuando usted llega y usted le dice hermano a alguien, cuando usted se comunica aquí, usted no debería ponerse a pelear con la gente, sino a reconocer que ese otro que está escribiendo es su hermano, porque el Espíritu de Dios está en él. Por eso la palabra nos lleva, nos insta, nos inspira, nos invita a ayudar primeramente a los de la familia en la fe. Su familia. Usted dice, si mi familia le pasa algo, yo hago lo que sea, porque mi familia está primero. Yo doy mi vida por mi familia. El que se meta con mi mamá se mete conmigo. El que se meta con mis hermanos, así yo peleé con mi hermano todo el día, pero se mete con mi hermano, se mete conmigo y yo lo defiendo. ¿Sí o no? Así somos con la familia natural. Pues así debemos ser con la familia espiritual, con la familia en Cristo. Debemos entendernos como familia, como hermanos en Jesús. Conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y solo podemos amarnos realmente en Cristo Jesús si nos consideramos familia. Si su familia se muere de hambre, usted va y le ayuda. Usted busca y rebusca donde sea para que su familia no muera de hambre. Pues déjeme decirle, su familia está muriendo de hambre en este momento. Muchos hermanos en Cristo están en este momento sin poder trabajar, en cautiverio, no pueden salir de sus hogares, en medio de la pobreza, sufriendo y luchando. Y no es suficiente con que usted le diga, oraremos, hermanito, para que le vaya bien. Deje de decirle hermanito si no es capaz de ir a ayudarle. Porque entonces uno de los dos no es hijo del mismo padre. Y adivine cuál. Si usted es hermano, ayuda a sus hermanos, bendice a sus hermanos, da la mano a su hermano. Si somos de la misma familia, debemos cuidarnos, protegernos. Si usted sabe de hermanos en Cristo que están pasando por dificultades, por luchas, déle una mano. Si usted tiene la posibilidad de hacerlo, hágalo. Comuníquese con él. Si alguien le informa, no, mire, aquí hay una hermanita que ya está sufriendo, no tiene con qué comer, esta cuarentena la tiene muy mal, vaya, ayude, bendiga a sus hermanos, haga algo para ayudar, siéntalo como si fuera alguien de su propia familia que está sintiendo esa misma necesidad. Entienda que así es literalmente, somos de la misma familia. ¿Y vamos a qué? ¿A dejar que nuestra familia muera de hambre? ¿Vamos a dejar que nuestra familia siga en esta crisis, en medio de la dificultad, en medio del dolor? ¿O vamos a tomar acción y vamos a decir, es mi familia, son mis hermanos y no puedo dejarles morir de hambre y tengo que hacer algo para ayudarles y no voy a estar tranquilo hasta poder ayudarles? Porque eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. En el Zoom de esta semana les explicaba capítulo 2, verso 42 y 43 del libro de los Hechos, y como ellos tenían esa hermandad y se comprendían como hermanos. Y más adelante, ya en el capítulo 3, usted encontrará, y antes del capítulo 3 también, como ellos tenían todas las cosas en común y nadie tenía como propio nada, sino que las cosas que yo tengo son del que la necesite. Quien necesita esto es suyo, usted lo necesita más que yo, tome a ver, es suyo, porque somos hermanos, porque somos de una misma familia. No escatimaban nada. A veces no somos así ni siquiera con nuestra familia en la carne, seamos honestos, a veces somos tacaños con nuestra propia familia en la carne. Y Dios nos perdone. Pero si Dios nos manda a ser generosos con la familia en la fe y a considerarlos de la propia familia y a hacer lo que sea para bendecirlos, cuánto más con nuestra familia en la carne que el Señor nos ha dado. Usted tiene que ser generoso con su familia, perdonar. No, que ya no me hablo con mi hermano, ya no me hablo con mi hermana, ya no me hablo con mi primo porque es que nos peleamos. Esas son tonterías. Ya no me hablo con el hermano de la iglesia de allí, ya no me hablo con el hermano de la iglesia de allá. No, esa no es la actitud de un verdadero hijo de Dios.
quiero pedirle que cierre sus ojos. Incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos e incline su rostro. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que hemos estado en tu presencia predicando la palabra, por este tema de la adopción, por comprendernos como hijos tuyos, Señor. Gracias por el privilegio y el honor que nos das de poder compartir con nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos a entender que ellos tienen el mismo espíritu que Cristo tuvo y es el mismo espíritu que nosotros tenemos, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y si ellos tienen el Espíritu de Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos a bendecirles, a ayudarles en medio de la necesidad, porque son de nuestra familia. Somos una familia en Dios. Lo hemos cantado muchas veces, pero no lo practicamos. Recuerdo, Señor, ese canto. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Qué bonito que cantáramos. Recuerdo que nos abrazábamos. Recuerdo que llorábamos. ¿Y ahora dónde están? ¿Realmente éramos una familia? Qué bonito que lo decimos y lo predicamos, pero no nos importa que nuestro hermano esté muriendo de hambre, o que esté enfermo, o que pase una necesidad. Eso no hace la familia. Eso no hace una familia que se ama, que se preocupa el uno por el otro. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que realmente somos uno en Jesús. Somos una familia en ti. Y que tú nos llamas a estar unidos como hermanos, a amarnos, a cuidarnos, a respaldarnos, a darnos la mano. Toca a mis amigos y hermanos de Biblia Libre y a todos los que están viendo este video en vivo y en diferido, para ayudar a otros, para darle la mano a otros, para bendecir a aquellos que están pasando por duros momentos de necesidad. Haz tu obra, Señor, y manifiéstate en cada uno de nosotros. Toca los corazones de aquellos que han sido más bendecidos, para que bendigan a aquellos que están pasando por momentos duros. Toca los corazones de todos aquellos, Señor, que realmente quieren servirte, quieren adorarte y glorificarte de una verdadera forma. Si no soy capaz de hacer eso, no soy de la familia tuya, no soy tu hijo. Ayúdame, Señor, a entenderme como tu hijo y a dar la mano a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias. Gracias a todos. He entendido en este tiempo que a veces no somos una buena familia. Han habido personas que pensé que lo mejor era alejarme de ellos, porque creí que estar cerca a ellos les hacía daño. En el sentido de que hay gente que no entiende bien cuál es la relación de hermano. Personas con las que tenemos conflictos, pensamos diferente, opinamos distinto y preferimos simplemente dejar de hablar con ellos. Pero ahora entiendo que los hermanos se pelean, se disgustan, que no hay mejor pelea que la de un hermano y su hermano. Pero nunca dejan de ser hermanos. Por eso decidí pedir perdón a las personas con las que ya no hablé más, a las que preferí no escribirles porque tenía diferencias, y darme cuenta que más allá de las diferencias hay algo que nos une,
que es el Espíritu Santo de Dios. Lo invito a que haga lo mismo. Lo invito a que haga lo mismo en este momento. Si hay alguien con quien no ha hablado, alguien que prefirió dejar a un lado, alguien que prefirió ignorar, búsquelo, háblelo, mire cómo está. Mire si está bien en este momento de dificultad y bendígalo en el nombre del Señor. Apoyémonos, ayudémonos. Si estamos unidos como la iglesia primitiva, nada de esto nos va a hacer daño. Porque tenemos una familia en Dios. Seamos una familia en Dios. Quiero pedirles ahí que le escriba un mensaje bonito. Escríbale un mensaje bonito a alguien. Dios te bendiga, David. Dios te bendiga, Mario. Dios te bendiga, Darío. Te amo, eres especial. Dios te bendiga, Pablita querida. A todos los que están ahí. A Lino Lord, no sé qué. No entiendo tu nombre, pero te amo en el amor del Señor. Sos mi hermano. Bendígalo. Escriba cosas bonitas por a sus hermanos. Que no están solos. No está sola Teresita. No está sola Frances. No está solo Luchito. Dani, no estás solo. Tenés un hermano. No estamos solos. Puede que no asistamos a una iglesia grande como antes, o que no tengamos una membresía, un título, un nombramiento, pero no estamos solos, porque tenemos una familia en Dios y nos amamos. Escriba eso, escriba ahí esos mensajes hermosos, escriba cosas bonitas. Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los espero la próxima semana. Terminaremos el tema de la adopción, así que espero que compartan con nosotros. Dele like, comparta este video, comenten en la caja de comentarios para que se mueva más y llegue a más personas, porque queremos más personas en esta familia. Queremos que vengan más a los pies de Cristo. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre.